Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y bueno, esta prédica la he titulado Criterios para escoger candidato. Creo que muy a propósito del tiempo que vivimos hace relativamente poco, en el sentido de que hubo una serie de sesiones y de entrevistas con el ánimo de que los candidatos expusieran sus diferentes puntos de vista respecto de un montón de temas que para los cuales ellos debían estar preparados y responder de manera adecuada. Allí se trataron pues temas relacionados, por supuesto, con la economía. Se habló pues del cambio de moneda, se habló de las importaciones y de las exportaciones, del Producto Interno Bruto, se habló de temas fuera de la economía en relación pues con la corrupción. Se habló del petróleo, se habló de las relaciones con Venezuela, en fin. Estos candidatos tenían que estar preparados para responder a cualquier pregunta que los entrevistadores les hicieran. Y bueno, creo que Dios me ha regalado esta enseñanza con el ánimo de que nosotros visualicemos qué le preguntaría Dios a estos candidatos a la presidencia. Porque hay cosas para las que hay cosas en las cuales Dios se fija de manera especial en relación con, como lo vamos a ver ahora más adelante, con las costumbres y las normas que un país acoge. Y creo que estas preguntas o estos temas poco o nada fueron tratados por los entrevistadores y por supuesto las respuestas de los candidatos poco tuvieron que ver con estos temas. De manera que ponemos en manos de Dios, oremos y pongamos en manos de Dios esta enseñanza. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Te damos gracias porque nos permites conocer, Padre, tu voluntad para con los individuos y para con las naciones en cuanto a sus costumbres y la normatividad. Y te pedimos que nos des sabiduría para poner nuestro grano de arena, para que no solo como individuos, sino también como colectividad te alabemos, te adoremos y podamos agradarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la enseñanza fue extraída de uno de los libros que desafortunadamente el pueblo cristiano poco consultamos, poco escudriñamos y poco nos sumergimos en lo maravilloso que es, y es el libro de Levítico. Y allí el libro de Levítico en el capítulo 18 trata de manera específica pues estos temas. Levítico, solamente como un pequeño complemento, literalmente traduce Dios llama, Dios ha llamado. Y muchos se preguntarán, bueno, pero si Levítico consiste en un montón de reglas, de rituales, de normas, entonces, ¿por qué Levítico traduce Dios llama? Bueno, ¿a qué nos llama? Sería una pregunta un poquito más elaborada. Y allí en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 9, se nos da la respuesta. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 9 dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y eso a mí me impacta, me conmueve, me emociona, porque el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios todopoderoso, nos ha llamado a que tengamos una relación íntima y personal con Él. De manera que, qué maravilloso Dios el que tenemos. Cuánto nos ama Él, que quiere acercarse a nosotros, quiere compartir
la vida con nosotros. Y a eso es a lo que nos ha llamado, pero no de cualquier forma. Dice de manera muy clara Dios que tenemos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y todas estas normas y todos estos principios e imágenes, ilustraciones, cuadros que se presentan en Levítico apuntan, por supuesto, a Jesús, ¿sí? De manera que con este pequeño complemento vamos a empezar con Levítico 18. Y muchas personas a veces ven en Levítico un desorden, ¿sí? Pero no hay tal. El libro de Levítico, como todos los libros de la Biblia, sencillamente son inspirados por Dios y están organizados. Nos toca es sumergirnos en ellos y comprenderlos de manera que podamos ver el orden que hay. Levítico no es la excepción. Está separado por temas con una especie como de paréntesis que se abren y se cierran separando cada tema. Y el capítulo 18, si bien sabemos que estos capítulos fueron colocados por el hombre posteriormente, abren y cierran en el capítulo 18 un tema muy especial que es este de los criterios o de las consideraciones especiales que tiene Dios para con las naciones. De manera que abramos nuestras Biblias allí en Levítico capítulo 18 y vemos a ver dónde se abre y dónde se cierra este paréntesis. Dice Levítico capítulo 18 versos 1 al 5. Dice: El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Ok. Aquí abre un paréntesis bien interesante, porque fíjense la recomendación que está haciendo Dios y al pueblo de Israel, y es en un sentido teniendo dos principios muy en cuenta, y es el tema de las costumbres, ¿sí? Dice allí: no imitarán ustedes las costumbres ni de Egipto, la nación de donde los saqué, ni de Canaán, las naciones a donde los voy a llevar, porque yo detesto esas costumbres, ¿sí? Ni las costumbres, ni se conducirán, dice más adelante, según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Es bien interesante que Dios haga esta gran división en dos partes. Está hablando de costumbres y de normatividad, ¿sí? Una costumbre, si uno va al diccionario, dice sencillamente que es la manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Una norma es un conjunto de leyes por las cuales se rige cada una de las comunidades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hace tanto énfasis Dios en esto? Vamos a verlo ahora más adelante, que una costumbre, esta actividad repetitiva, llega el momento en que es tan adoptada por el corazón del ser humano que la toma como si fuera algo bueno, algo normal, algo que forma parte de nosotros, pero no necesariamente eso quiere decir que sea de la aprobación de Dios, ¿sí? Y bueno, el paréntesis se cierra allí en Levítico 18, verso 24 y posteriores, hasta terminar el 18, pero vamos a hacer énfasis en 18, 24 y 25, donde dice: no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Entonces ahí vemos cómo esto es muy serio. Para Dios es tan serio el que una nación o una colectividad de personas adopte estas prácticas como costumbre y aún las legalice las legalice dentro de sus normas, las tenga en cuenta como algo no ilegal. Es tan importante, tan delicado para Dios que Él históricamente expulsó a los habitantes de estas naciones de su tierra y utilizó a una herramienta para hacerlo, como es en este caso a Israel.
Ok, entonces es algo serio, es algo bien importante. Y como les decía, el tema de la costumbre es tratado aquí por Dios de manera especial porque me encanta esta laminita que utilizo para para dar una ilustración acerca de la importancia de la costumbre, y es esta que representa al perrito que le está llevando todavía el periódico diario a su amo a la tumba porque se acostumbró toda la vida a hacerlo. y, y dice allí la laminita, la costumbre es una segunda naturaleza. Y creo que es bien acertado la ilustración. Por eso creo que Dios hace énfasis en que debemos tener mucho cuidado de no adoptar eh, prácticas, eh, repetirlas a través del tiempo, porque no necesariamente pues estas prácticas son del agrado de Dios. En fin, vamos entonces a empezar a desarrollar el tema. Levítico 18, verso 6. Vamos a leer de corrido hasta el verso 18. Entendiendo antes que en el versículo 1, pues Dios se dirige al pueblo de Israel, describiéndose o revelándose a través de un nombre muy especial, que es Jehová. En una versión textual diría así el versículo 1. Diría, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. A mí me conmueve mucho esto también porque es que Jehová, como les decía, es el nombre personal con el cual se identifica a Dios delante del pueblo de Israel. Y vemos que lo que les está intentando decir o la forma en que se los está les va a querer decir todo esto que vamos a desarrollar es, mi pueblo, tengan mucho cuidado de esto que viene en adelante porque es que los amo. Los amo y quiero que ustedes entiendan que esto es serio y que las consecuencias son graves. De manera que tenganlo muy presente. Es una relación de amor como la de un padre hacia un hijo, y por eso se los dice de esta forma. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ok, bueno, con esto en mente, comencemos. Vamos a leer la primera parte de corrido, es decir, Levítico 6 hasta el verso 18. Porque el tema es el mismo, No vamos a entrar en detalle verso por verso, sino vamos a tomar la globalidad. Y dice así la palabra de Dios. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Bueno, hay muchos versículos y hay bastante detalle. Dios regale incluso bastante detalle en relación con este tema primero, pero yo no sé si alguno de ustedes pudiera como resumir en una sola palabra todo esto que acabamos de leer y que Dios de alguna manera resume en el versículo 6, donde dice, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Ese es como un gran resumen que hace Dios. ¿Recuerdan la palabrita? Incesto, incesto.
Muy bien, muy bien. Esa es la palabra, incesto. Incesto pues está definido como una relación sexual entre familiares cosanguíneos muy cercanos y que proceden por su nacimiento de un tronco común. Em, Dios definitivamente, vas a la siguiente, Dios definitivamente vemos que detesta esta práctica y teniendo en cuenta los paréntesis que les decía al comienzo y al final del capítulo 18 de Levítico, lo que está diciendo Dios es, no tomen esto por costumbre, ni lo involucren dentro de su normatividad, porque lo que está en juego es el futuro de la nación. ¿Sí? Y eso pues llevaría a preguntarnos cómo estamos aquí en Colombia en relación con la normatividad referente al incesto. Bueno, gracias a Dios todavía es ilegal la práctica del incesto. La actividad misma del incesto pues es ilegal y así lo contempla, gracias a Dios, lo contemplan así nuestras normas. El artículo 237 del Código Penal colombiano dice, en relación con el incesto, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero de 2005. El que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo o con un hermano o hermana incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. En fin, allí está la norma, artículo 237 del Código Penal colombiano. Sin embargo, fijémonos que Dios insistía en que tuviéramos cuidado de no legalizar estas prácticas, pero que tampoco se vuelvan una costumbre. Y es que a veces existe la norma, pero no la forma de prevenirla. Antes de pasar un poquito a ese punto, antes de pasar a profundizar en ese punto, pues me metí allí a uno de los buscadores más comunes de la internet y queriendo investigar cómo estaba el tema de la legalización del incesto a nivel mundial, encontré este mapa que me parece muy práctico. Creo que nos puede dar una visión muy aproximada de cómo ve Dios el mundo en relación con este tema del incesto. Y vemos allí en el mapa en naranja aquellos países donde definitivamente es considerado el incesto como una ofensa criminal, es decir, es ilegal. Están pues Estados Unidos, Canadá, México, Chile. Allí en Europa, los países nórdicos, está Italia, Grecia, Australia, Sudáfrica, bueno, pero también en verde vemos que hay una gran cantidad de países donde no es considerado una ofensa criminal, ¿sí? Es decir, es legal. Están allí, bueno, Brasil, Perú, Argentina, Rusia, India, China, España, Portugal, Francia, bueno, en fin, allí lo pueden ver en el mapa. Y en gris están dibujados o están pintados con este color aquellos países donde dice quien elaboró este mapa que no hay suficiente información para catalogarlos. Yo creo que esta es una visión general de lo que Dios tiene acerca de cómo Dios percibe el incesto en el mundo, y lo terrible es que vemos que en una gran parte del mundo y poco a poco el incesto va cobrando cada vez más fuerza. Es decir, la legalización de esta actividad cada vez va cobrando más fuerza. Bueno, volviendo al tema aquí, a Colombia, les decía que existe la posibilidad de que esta práctica, si bien está normatizada como ilegal, muchas veces no existen las herramientas adecuadas para prevenirla. Y Dios, por supuesto, ve eso. Una de las formas en que podemos escudriñar un poco qué tantas herramientas existen para que no se dé esta práctica, y si se da, pues se tomen las medidas y la persona que lo hace sufra las consecuencias, es a través de las víctimas de violencia sexual en Colombia. El cuadro que tenemos allí presenta las cifras de la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal, ¿sí?
Interpol en delitos sexuales. Es decir, este cuadro se elaboró con base en aquellas personas que tuvieron la valentía de hacer una llamada y de reportar que fueron abusadas sexualmente. La verdad es que a saber cuántas personas no pudieron llamar, no tuvieron el valor, seguramente por amenazas, por temor a sus abusadores. Y bueno, vemos en el cuadro como primera medida algo que por supuesto se sabe, y es que la mayoría de las víctimas son mujeres, son niñas de hecho, que son abusadas por sus padres, por sus padrastros. Las diferencias pues son enormes. En el 2013 de 9.695 mujeres contra 1.583 hombres, haciendo una diferencia del 85 al 14%. Vemos que definitivamente y en los años posteriores se mantiene más o menos esa misma proporción. Pero vemos que el total de personas abusadas en el 2013 fue de 11.293, vuelvo y repito, solo casos reportados. En el 2014 subió, se incrementó la cifra a 12.563. Y vemos que al 2015 la cifra casi se duplicó, teniendo reportados un total de 21.626 casos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillo, que las herramientas que se han dispuesto para prevenir el abuso sexual y por ende el incesto en Colombia no están funcionando. Cada vez están funcionando menos, digámoslo así, ¿sí? De manera que, pues, sin tener a la mano las cifras del 2016 y del 2017, es muy probable que se continúe con el incremento, o es eso lo que uno por lo menos percibe a través de los medios de comunicación, y creo que es un llamado, sencillamente es un llamado de atención que nos hace Dios a través de su palabra. ¿Por qué? No por molestarnos la vida, no por incomodarnos, sino porque Él es el Dios creador, el Dios diseñador de todo cuanto existe, y sabe que el incesto trae unas consecuencias terribles al ser humano, ¿sí? Y acá es donde empecemos a visualizar un poquito en qué es lo que Dios está interesado y por qué nos hace este tipo de prevenciones, de advertencias en forma amorosa y cariñosa, pero firme, porque hay consecuencias. Este es un estudio, esto es el resultado, lo que les voy a leer es el resultado de un estudio a largo plazo de la evolución de víctimas del incesto por un doctor Lukianowicz, ¿sí? Valorado por medicina legal y psiquiatría forense. Es decir, ya son resultados bastante bien comprobados, y algunos, un brochazo del estudio. Sí, algunos datos bien interesantes son estos. Dice el estudio que en el 80% de los casos el abusador es un familiar cercano. El abusador no necesariamente está asociado a una familia disfuncional, como muchas personas creen. La persona que lo ha sufrido tiende a presentar insatisfacción sexual, genera desestructura familiar, esto me parece bien importante. En el 80% de los casos, las niñas presentan cuadros ansioso-depresivos, los niños fracaso escolar, dificultades de socialización y o comportamientos agresivos, y a veces se presentan cuadros de comportamiento delincuencial y trastornos de estrés postraumático. Miren las consecuencias. Son terribles, ¿no? Terribles consecuencias. A veces en la familia tenemos un niño con problemas de comportamiento delincuencial o niños con cuadros ansioso-depresivos, y a veces no vemos más allá. No vemos más allá. Simplemente es Dios advirtiéndonos acerca de las consecuencias de esta problemática que, como vimos en cifras, se ha venido descuidando en el mundo entero. Bueno, de este tema, así como de todos los que vamos a tratar, podría uno dedicar horas y horas, pero la idea es completar y dar un brochazo general, basados por supuesto en Levítico 18. Y el capítulo 19, perdón, el versículo 19, el versículo 19 lo voy a leer, y pues sin tocarlo en mucha profundidad voy a dejar un par de inquietudes. Dice así, Levítico
18, verso 19. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. Debemos ubicarnos en el contexto histórico y cultural y recordar que la mujer dentro de estos contextos, pues básicamente era como, mejor dicho, el marido era el dueño o propietario de la mujer y era tratada como tal, de manera que lo que está aquí haciendo Dios es colocando, por supuesto, una barrera de protección hacia la mujer, ¿sí? Y dejo la inquietud en relación con si nuestra normatividad y las herramientas conducentes a que esta norma que debería existir en relación con proteger a la mujer existe y se lleva a la práctica. Quiero dejar la inquietud, ¿sí? Pero adicionalmente, pues la medicina ha comprobado que en este periodo de tiempo muy específico la mujer saca, digámoslo así, bastantes sustancias que requiere sacar y necesita esta protección, este descanso y este cuidado que Dios está aquí ordenando a través de una norma. De manera que dejo la inquietud y englobo estas dos cosas, volviendo al tema de lo importante que para Dios es en relación con las naciones. Yo creo que si Dios estuviera allí a los candidatos preguntándoles algo, les preguntaría algo así como, bueno, señor candidato, ¿y usted cómo piensa combatir el incesto? ¿Usted cómo piensa prevenirlo? ¿Qué herramientas piensa desarrollar para prevenir esta práctica que trae tanto mal al núcleo familiar? Señor candidato, ¿usted qué normas piensa disponer o apoyar para proteger a la mujer? ¿Y qué herramientas piensa desarrollar para que esta norma de protección a la mujer se lleve a la práctica? Pero en lo poco que vi, poco o nada, perdón la redundancia, se trataron estas inquietudes. Por eso decía al comienzo que yo creo que si Dios estuviera allí haciendo esta entrevista a los candidatos, preguntaría cosas completamente diferentes a las que se les preguntaron. Bueno, pasando al versículo 20 del capítulo 18 de Levítico, dice así: no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. Bueno, lo mismo, no sé si ustedes sean conscientes de alguna palabra que resuma esta práctica. Infidelidad, bueno, es una forma de decirlo, sí, claro. En un lenguaje más técnico hablamos de adulterio. Adulterio. Adulterio, que la definición... Poner los cachos. Ok. En una palabra un poco más técnica, pues adulterio se define como la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Y vale la pena recordar que el adulterio es rechazado por Dios de comienzo a fin de la palabra. Dios es un Dios que no cambia, ¿sí? Su carácter es inconmovible, firme y no cambia como el de a veces nosotros los seres humanos. Y Él dice que el adulterio es malo de comienzo a fin, y solamente con el ánimo de recordar algunos versículos los voy a leer. Entonces, bueno, Levítico 18:20 ya lo miramos. En Éxodo 20:14 Dios dice de manera clara y contundente: no cometas adulterio. Eso es bastante claro, creo yo. Y Dios, ya Jesús, Dios hecho hombre, allí en Mateo 19:9,
Sigue, por supuesto, diciéndole a la humanidad lo mismo. En palabras de él dice: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y en Mateo 5:27 se sigue profundizando en el tema y dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Es bien interesante este versículo porque desde el punto de vista del Levítico y de la importancia que para Dios tiene esta normatividad en relación con las naciones, yo creo que una pregunta apropiada para un candidato a esto sería: señor candidato, ¿usted cómo piensa prevenir que muchos jóvenes puedan ver páginas pornográficas en internet? ¿Sí? Porque nos está diciendo el versículo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Cuántos jóvenes pueden cometer adulterio en su corazón al alcance de un clic en su celular? Señor candidato, ¿cómo piensa prevenir usted esto? ¿Cómo piensa luchar contra eso? ¿Qué herramientas piensa poner en práctica para que esto no se dé o para que se dé cada vez menos? ¿Sí? En fin, Efesios 5:3 dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Colosenses 3:5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Primera de Tesalonicenses 4:7-8 dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones, sea un individuo o una nación, por supuesto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces vemos que para Dios definitivamente esto es muy importante. Muy importante, por eso allí en Levítico advierte a la humanidad que lo que está en juego es el futuro de una nación. Y por eso dice incluso, miren, las naciones cananeas tenían como práctica estas actividades que yo detesto, y por eso la tierra misma las va a vomitar a estas naciones. Ok. Pero como lo vimos en otras ocasiones, si bien Dios detesta esto, quería que miráramos un poquitico en el mundo entero cómo está el tema del adulterio en relación con las normas en diferentes países del mundo. Entonces, allí tenemos un cuadro, un mapa, en donde en azul oscuro vemos que están pintados de azul oscuro aquellos países en donde la poligamia, el matrimonio poligámico, es reconocido como una ley, es decir, es aceptado por la normatividad vigente. Y vemos que pues, esos países son principalmente pues, los países del norte de África, los países árabes, la India, Pakistán, Irán y las islas polinesias, ¿sí? Pues allí hay una práctica legalizada del adulterio. En azul un poquito más claro, vemos que en algunas regiones de esos países es aceptado por la normatividad vigente, ¿sí? Vemos que en países como Australia el matrimonio poligámico es reconocido, es aceptado, ¿sí? Y así sucesivamente vemos como en América, aquí en América, vemos allí en anaranjado
que definitivamente pues la poligamia es ilegal, gracias a Dios, sobre todo en los países de América Central y Suramérica, excepto en Ecuador y en Bolivia, donde la poligamia es definitivamente ilegal, junto con la gran mayoría de los estados Unidos. Sí. Sí, constitucionalmente la norma de esos países dice esto es ilegal, esta actividad es ilegal. Vemos de todos modos que hay muchos países en los que todavía esta práctica o esta actividad es legal. Es una forma de ver cómo en el mundo está legalizado o no el adulterio, ¿no? Pero como les decía, si bien existe la norma, vemos que a veces las herramientas para evitar esta práctica no operan. Te esperamos el próximo martes a las 8 p.m. para seguir recibiendo la riqueza de la palabra.